Wilson Hernán Castro López. Y también presento a mi compañero, el tutor Álvaro Bastidas. Entonces, hoy estaremos a cargo de la última web conference correspondiente a la posttarea. Cabe recordar que el 10 hay nuevamente una web conference correspondiente a este, ¿cierto? Para los que no puedan entrar el día de hoy, ¿cierto? Entonces se les habilita para el día 10. Y obviamente si quieren reforzar lo que vamos a ver acá, simplemente pueden entrar el día 10. Esa información les llegó al correo y ahí tienen el link de ingreso. Vale. Profe, buenos días. Una pregunta. ¿La grabación quedaría cargada de esta conferencia cuándo? Quedaría cargada, no te sabría decir, es que eso carga hoy mismo, ¿cierto? Pero vas a esperar a que nos compartan el link, ¿cierto? Y nosotros mandárselo a ustedes. Entonces, no te sabría decir, yo creería que antes del martes, yo creería. Sí. Gracias. Listo. Bueno, entonces, como les comenté, esa es la web conference correspondiente a la posttarea. Esta posttarea es una prueba objetiva cerrada, es decir, es un cuestionario. Listo. Entonces, les comento. Esta Disculpe, tarea... profe, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, sí, coméntame. Una pregunta, esto es como las evaluaciones anteriores que uno va a presentar 2 evaluaciones y el mayor puntaje es el que... Bueno, a ver. El profesor Álvaro tiene algo al respecto. Es una sola. ¿Cierto que es una sola? Hasta donde sé, es un solo intento, ¿cierto? Pero... Profe Wilson, es un solo intento y tienen eso es 2 horas para desarrollar el cuestionario, ¿de acuerdo? Son sí, 25 preguntas. listo, sí. Gracias. Entonces, sí, es un solo intento. Y tiene 25 preguntas. En eso consiste la prueba objetiva cerrada. 25 preguntas y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Buen ¿Listo? día, profe, una preguntita. Sí, ¿Me escucha? sí, sí, sí. Mira, para esa prueba hay que, como reconocimiento facial, algo así, creo. O sea, No, no, no. solo se abre No. el enlace y Se ya se abre el cuestionario, se abre el cuestionario y tienen 2 horas a partir de cuando ingresen para resolver las 25 preguntas. Listo, un tiempo máximo. Y la actividad inicia el 12 de diciembre. El 12 de diciembre a las 12 de la noche inicia la actividad y finaliza el 13 de diciembre a las 11:55. Por favor, tengan muy presente esos días. Se abre el 12 a las 12 y cierra el próximo día a las 11 de la noche. 11:55. O sea, solo un día para realizarlo. 2 días. Desde el 12 en la madrugada, ¿cierto? Todo el 12 pasa el 13 hasta el 11:55 del 13. Sí.
Profe, una pregunta ahí curiosa, es que todas las actividades del caso, por ejemplo, están solamente limitadas de 2 al 3, es decir, que uno no tiene oportunidad de ir adelantando estas evaluaciones finales o otras finales. No, porque es una prueba objetiva cerrada, ¿cierto? Entonces, solo se dispone cierto día, ¿cierto? No es tan larga como lo fue la pretarea. No, solo 2 días. Bueno, ya está, ¿no? Y en esta les comento que, o sea, aquí se abre el sábado, ¿cierto? El sábado en la madrugada y se cierra el domingo, para que lo tengan en cuenta. O sea, dentro de 8 días, para que tengan en cuenta. Qué pena, tutor. ¿Y Sí. no hay que realizar alguna preinscripción, alguna inscripción antes de realizar el examen? No. Ya les explico cómo entrar. Ya. Profe, y Gracias. los temas son de todo lo que se ha visto en el transcurso del semestre. Ya voy a ir abordando poco a poco, ¿listo? Entonces, vean. Ustedes entran a su entorno. Miren, entran a su entorno y van a entrar aquí al entorno de evaluación. Entran aquí al entorno de evaluación y se van acá en la parte final. Acá en la parte final que dice posttarea. Aquí. Y le dan clic. Le dan clic y aquí simplemente miren que acá les especifica nuevamente 125 puntos, 25 preguntas, tiene 2 horas para resolverlo, ¿cierto? Y les dan aquí, iniciar quiz. Y cuando ya les den aquí, a partir de que les den de aquí, empieza a correr el tiempo. ¿Listo? Entonces, ojo, entran a su campus virtual, entran en el entorno evaluativo y se van a la parte donde dice posttarea. Nuevamente, ¿cierto? Entorno de evaluación, bajo, miren que acá al final dice evaluación final, le doy acá y ya bajo y le doy aquí en presentar quiz. Listo. Entonces, nuevamente se abre el sábado, se cierra el domingo. ¿Está claro todo de momento? Todo está muy enfocado como hacia lo social y eso me gusta. Listo. Bueno, entonces, no hay escáner de rostro ni nada de eso, de momento. Entonces, bueno, ¿qué contenidos va a tener la evaluación? Bueno, esta posttarea va a tener 3 tipos de preguntas. Primer tipo de pregunta es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Selección múltiple con múltiples respuestas. Y análisis de relación. Entonces, nos vamos a centrar en explicarles este tipo de preguntas, ¿vale? Eso es en lo que nos vamos a centrar aquí. Y recuerden, como alguien lo preguntó ahorita, la posttarea es un repaso de las unidades que ya se han visto. La unidad 1, que fue de lógica, y la unidad 2, que fue de teoría de conjuntos. Listo. Entonces, es un repaso ya de lo que se ha visto. Listo. Por favor, invito a cerrar sus micrófonos, ¿cierto? Y solo lo habilitan para cuando tengan alguna pregunta. Por favor. Listo. Bueno, entonces, antes de iniciar a explicar los tipos de preguntas, hay cierto tipo de advertencias.
La primera advertencia es que si se pasa del tiempo establecido para presentar la evaluación, así sea un segundo, el sistema le registrará como nota definitiva 0, ¿cierto? Entonces tengan muy en cuenta el tiempo. Es muy importante. Por favor, tengan presente lo del micrófono. Listo. Bueno, entonces, ahora, otra cosa. Todas las preguntas se deben de responder. Si no responde alguna pregunta o se deja abierto el cuestionario sin dar opción a guardar y enviar, ¿cierto? Que al último tienen que guardar y enviar, la nota de la evaluación tiene que ser 0. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si se cae el internet, cuando vuelvan a entrar, ¿cierto? Eso va corriendo, el tiempo va corriendo. Ustedes pueden volver a entrar al cuestionario, pero el tiempo va corriendo, entonces por eso se les sugiere tener una buena conexión a internet, ¿cierto? En la medida de lo posible. ¿Cierto? Pueden haber cosas que se le puedan salir de las manos, pero el cuestionario sigue corriendo. Y bueno, hasta donde tengo entendido, si usted se le va al internet y ya después vuelve y entra, simplemente entra donde estaba. Por favor, Jessica Torres, del CEAT de Florencia, cerrar su micrófono o si no, puedo colocarla en sala de espera. No, es que si lo silencio no pueden preguntar, si me entienden. Mejor que ustedes habilitan los micrófonos. Listo. Listo, entonces, bueno, acá vamos a tratar de hacer un repaso de temas, ¿cierto? En la medida de lo posible, porque esta web conference son de 2 horas. ¿Listo? Bueno, entonces, continuamos. Vamos a empezar a explicar las preguntas. Entonces, la primera, todo el mundo conoce este tipo de preguntas. Selección múltiple con única respuesta. Oliver, he comentado que vamos a tratar de hacer un repaso acá, ¿vale? Listo. En la medida de lo posible, los que vayan dejando el micrófono abierto, los voy a tirar a la sala de espera. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, la primera es un tipo de pregunta de selección múltiple con única respuesta. Es aquella donde se tiene un enunciado, ¿cierto? Y hay 4 opciones de respuestas y ustedes van a escoger una de esas 4 opciones. Solo una de esas 4 opciones. Incluso cuando les aparezca... Hola, 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 hola. Se me había cerrado el micrófono. Bueno, entonces, les comento. Entonces, como ya todos saben, ya conocemos la selección, los tipos de preguntas de selección múltiple con una única respuesta. Es aquella donde tienes un enunciado y a partir de ese enunciado tienes 4 posibles respuestas. Entonces, usted va a escoger una de esas 4 opciones. Listo. Incluso cuando tengan la pregunta, ahí le van a colocar que es una prueba de selección múltiple con única respuesta. Y van a aparecer con las siglas. ¿Cómo así? O sea, les va a aparecer la S, la M, la U y la R. Que quiere decir selección múltiple con única respuesta. Listo. Listo.
Bueno. Entonces aquí es la estructura. Una pregunta, un enunciado, 4 posibles respuestas y solo deben escoger una. Esta es la estructura, ¿cierto? Tienen la pregunta y escogen las posibles respuestas. Entonces, un ejemplo. Entonces miren que esto es un repaso de lo que se ha visto. Mira que acá tenemos la siguiente pregunta. Dada la siguiente regla de inferencia, la cual está descrita en lenguaje simbólico, esta es la regla de inferencia, entonces viene la pregunta, ¿cuál es el nombre que recibe la regla anterior? Entonces miren que acá tienen 4 posibles respuestas. La primera es, ¿cierto? A, silogismo hipotético. B, silogismo disyuntivo. C, simplificación disyuntiva. D, silogismo constructivo. ¿Cierto? Entonces, ustedes simplemente, de esas 4 opciones, en la parte izquierda, miren, en esos recuadritos, ustedes simplemente le dan clic sobre esos recuadros. Allá, en vez de recuadro, van a tener un círculo. Entonces, simplemente dan clic sobre el círculo. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, la respuesta a esa pregunta es un silogismo constructivo. ¿Cierto? Entonces, ustedes se marcan la D, ¿cierto? Dando clic sobre ese recuadro que siempre está en la parte izquierda de las 4 opciones. ¿Listo? Ese es un ejemplo de selección múltiple con única respuesta. Otro, por ejemplo, tenemos el siguiente argumento. Si juego fútbol 5 días a la semana, entonces llegaré a pertenecer a un equipo profesional. Miren que esto es una premisa. Una proposición, perdón, o premisa. Es una proposición. ¿Qué tipo de proposición es? ¿Es una disyunción o una conjunción o una implicación o una equivalencia? ¿Qué opinan ustedes? Una implicación. Entonces miren que es muy importante tener en cuenta lo que se abordó en la unidad 1, ¿cierto? Refrescar nuevamente esos conceptos. Entonces miren que la primera es una implicación. Y ojo, este punto y seguido quiere decir que esto es la primera proposición. Punto y seguido. Aquí termina la primera. Es una implicación y terminó en ese punto y seguido que tenemos acá. Luego está otra proposición que dice, si llego a pertenecer a un equipo profesional, entonces seré famoso. Punto y seguido. Esto es otra segunda proposición que tiene la misma estructura de la anterior. Es decir, es nuevamente una implicación. Entonces, bueno, aquí ya viene una expresión. Ojo, esto ya no es una proposición, es simplemente como un argumento a lo que está diciendo antes. Dice, esto es genial, esto no es proposición. Eso es como para engalanar ese argumento que tenemos acá, pero no es una proposición. Entonces, esa persona dice, esto es genial, porque si juego fútbol 5 días a la semana, entonces seré famoso. Miren que tenemos este argumento y entonces dice la siguiente, ahora con base en lo anterior tenemos la siguiente pregunta. ¿A qué regla de inferencia pertenece este argumento? A ver, ¿ustedes qué opinan? La primera es una condicional, la segunda es una condicional. Tenemos silogismo hipotético, silogismo constructivo, silogismo destructivo, silogismo disyuntivo.
la A, la B, la A. Entonces miren que tienen que tener en cuenta lo que vieron nuevamente en la unidad 1, ¿cierto? Porque a ese argumento que tenemos acá le corresponde una ley de inferencia. Y la primera es una implicación. Tiene un antecedente y un consecuente. En la segunda proposición, mira que el antecedente es el consecuente del anterior. ¿Cierto? Entonces, esa ley de inferencia se llama transitividad de la implicación, unas veces se conoce así, y otras veces recibe otro nombre que es el de silogismo hipotético. Entonces, en este caso, la respuesta que yo creo es la A. Vamos a ver, yo vengo acá en la parte izquierda y le doy clic sobre este recuadro. Y en efecto, la respuesta va a ser la A. Una cosa, con que ustedes ya pinchen, por decirlo así, pinchen sobre ese recuadro, automáticamente no les va a decir que sí, has acertado o no has acertado. No. Usted simplemente va llenando, va llenando, va llenando y va pasando de preguntas. Usted simplemente va respondiendo, pero el sistema no le va diciendo si está bueno o está mal. ¿Está claro? No sé si tengan alguna pregunta de momento con esa parte de tipo de pregunta de selección múltiple con única respuesta. No, en tanto usted no envíe el cuestionario, usted puede cambiar de preguntas. Usted se puede ir hacia atrás o hacia adelante. Y puede marcar la A. Y ya después usted piensa, no, la A no es. Y la respuesta es la B. Entonces simplemente va y marca la B. Y cuando marca la B, automáticamente la A se deshabilita. ¿Está claro? Listo. En tanto no hayas enviado el cuestionario, se puede cambiar. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Se tiene el siguiente lenguaje simbólico. Entonces tenemos este lenguaje simbólico. Entonces la pregunta es, ¿esta operación corresponde a qué? Entonces miren que acá, comentándoles, es muy importante estas llaves que están acá. Esas llaves que están aquí son muy, pero muy importantes, porque todo lo que está dentro de estas llaves son las hipótesis a nuestro problema. O sea, tienes P entonces Q, luego tienes R implica S, y por último tienes no Q o no S. Entonces, la conclusión, esta implicación que está por fuera de estos dos paréntesis, te dice, implicación es la conclusión. Conclusión, P o no R. ¿Ustedes qué creen que a qué ley le corresponde este? Entonces, es un silogismo, si usted cree que es un silogismo disyuntivo, simplemente le da clic en ese recuadro. O si es la B, un silogismo destructivo, entonces simplemente le da la B. Entonces, la respuesta, muchos han acertado, es la B. Es un silogismo destructivo. Entonces, les recomiendo, por favor, tener presente las tablas de verdad, por favor. Al inicio, cuando trabajaron en la unidad 1, se les compartió un pequeño PDF donde tenían sus tablas, las tablas de verdad, no, perdón, las leyes de inferencia con su respectivo nombre. Sería una buena idea. Listo.
Entonces, le recomiendo eso. Les recomiendo ese porque les recomiendo ese porque si se van a internet y buscan otro, pueden que los nombres difieran mucho. Los nombres difieran mucho, lo que tienen allá. Miren, por ejemplo, la primera pregunta era transitividad en la implicación, se le conoce así. Entonces se le conoce como la transitividad de la implicación, pero también se le conoce como silogismo hipotético. Entonces, si ustedes se descargan una que está en internet y les aparece transitividad en la implicación y no la ven como opciones de respuesta, obviamente se van a confundir. Entonces, es por eso que les recomiendo tener la que se les proporciona, ¿cierto? Por simplicidad. Entonces, con esto aquí cerramos los tipos de preguntas de selección múltiple con una única respuesta. Ahora pasamos a los de selección múltiple con múltiples respuestas. Entonces, este tipo de preguntas se van a desarrollar en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta. ¿Cierto? Hay 4 opciones de respuesta y solo 2 opciones de las 4 son verdaderas. Entonces, cuando les aparezca un enunciado y 4 posibles respuestas o soluciones del problema o del enunciado que se les da, entonces hay cierta estructura. Simplemente la opción A dice, bueno, la respuesta 1 y la 2 son correctas, o sea, 1 y 2 son soluciones al enunciado que se ha dado. La B, 1 y 3 son soluciones al enunciado que se le ha dado. La C, 2 y 4 son soluciones al enunciado que se le ha dado. Y para la D, ojo, aunque el enunciado tenga 4 posibles respuestas, ustedes van a marcar una sola al final. Una sola al final en las opciones, ya sea la A, la B, la C o la D. ¿Cierto? Entonces, el enunciado de la pregunta general consiste de, valga la redundancia, el enunciado y 4 posibles respuestas. Y es simplemente analizar. Sí, pero tienen que analizar, en el fondo terminaría siendo de única respuesta. En el fondo terminaría siendo de única respuesta, pero aquí tienen que validar, pues, que en el enunciado hay 4 posibles respuestas. O 4 posibles escenarios que dan solución a tu enunciado. Listo. Bueno, se les dice selección múltiple con múltiples respuestas. Es con base al enunciado y no con base en las posibles opciones. En ese sentido. Listo. Selección múltiple con múltiple respuesta es con base al enunciado y no con base a las opciones de respuesta. Listo. La anterior, selección múltiple con única respuesta, es que con base al enunciado, el enunciado solo tiene una única respuesta. El enunciado como tal. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces, la estructura es argumento. 1, respuesta 1. 2, respuesta 2. 3, respuesta 3. 4, respuesta 4. Entonces, aquí están los enunciados. Y simplemente las opciones solo van a marcar una, que es mirar cuáles de estas respuestas, cuáles de estas 4 son soluciones al enunciado de nuestro problema. Entonces, veamos un ejemplo. Miren, pasamos aquí a conjuntos. Entonces dice, una operación entre los conjuntos A y B da el siguiente resultado por extensión.
Sí, esto queda grabado. Entonces miren que esto es un conjunto por extensión, no están denotando los elementos del conjunto. Son los X tales que X está en A o en B, pero X no está en la intersección. Me regalan un minutico, por favor. Listo, entonces, a ver. Entonces, miren, tenemos este conjunto acá. Por extensión, los X, tales que X está en el conjunto A o está en el conjunto B, pero el X no está ni en A ni en B. Entonces, ese es el enunciado. Acá. Ahí. Ahí, luz. Entonces, aquí tenemos este enunciado. Me regaló un... Entonces, ese va a ser el enunciado. Y miren que estas son respuesta 1 a nuestra situación de arriba. La respuesta puede ser esta operación que está acá. O la segunda respuesta puede ser esta operación de acá. O esa de aquí o esa de acá. Entonces ustedes tienen que mirar si la 1 es la respuesta a este conjunto por extensión, esta operación, o si esta operación da respuesta a esta, o es la 3 o es la 4. ¿Cierto? Entonces ahí tienen que tener muy claro esos conceptos. El concepto de lo que es una unión, lo que es una intersección y lo que es una diferencia. ¿Cierto? Entonces, ese es lo que hacen. A ver. No sé si tenga... Bueno, no tiene como para escribir. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que es recomendable, yo lo que le recomendaría es tratar de hacer un diagrama de Venn y dibujar el círculo que corresponde al conjunto A y el círculo que corresponde al punto B. Y entonces simplemente lo que te dice aquí son los elementos que están en A unido B, o sea, las dos regiones, pero quitamos lo que está en la intersección. Entonces serían
Aquí como no puedo dibujar, y bueno, sí, sí puedo dibujar. Acá. Acá. Vengo acá. Me vengo acá. Dibujo el conjunto A, el conjunto B. Y yo sé que son los X tales que X está en A unido B, pero X no está en A intersección B. Entonces, lo que vengo aquí es, vea, son los X que están en la unión. Ojo, la unión es todo. Pero ojo, me han dicho otra condición. Ese X no puede estar en la intersección. La intersección es donde se traslapan los dos círculos, que es esta región de acá. Esta como si fuera una elipse. Entonces, ya habiendo interpretado eso, son los X, o sea que están exclusivamente en A y exclusivamente en B. Los elementos que están donde se traslapan los dos círculos no se incluyen. Listo. Entonces, si ustedes tienen la teoría clara, esto se puede conocer como la diferencia simétrica. A triangulito B. O los elementos que están en la unión y quítele los que están en la intersección. Simplemente pueden coger la respuesta 1 y dibujar, la respuesta 2 y dibujar, la respuesta 3 y dibujar. Y mirar a ver. Entonces voy a mis preguntas, voy aquí. Entonces, mira que los elementos que están en la unión, pero que no están en la intersección. Ojo, no es lo mismo los elementos que estén en la intersección y no en la unión. Ojo, la diferencia no es algo que sea conmutativo. No es lo mismo tener A diferencia B que B diferencia A. ¿Listo? Entonces, si recuerdan en lo que hicimos anteriormente, esta es una respuesta y esta es otra respuesta. Entonces la respuesta sería, bueno, aquí es 3, respuesta 3. Entonces la 1 y la 3. Entonces digo, yo marco la B porque son 1 y 3 son las correctas. Sí, Laura, pero es que pues para no escribir, para que en la próxima diapositiva no me quede rayada. No, pero igual. Gracias. Listo, entonces esos son los tipos de pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta. Y es selección múltiple con múltiple respuesta y es con base al enunciado como tal, todo lo que comprende el enunciado. Y no con base a las opciones. Las opciones simplemente marca una sola. Listo. Entonces, el profesor Álvaro, si en la medida de lo posible puede colaborarme con esa parte de acá. Bueno, como las preguntas son aleatorias, pues la idea es que sea lo más homogéneo posible, ¿cierto? Entonces les estará saliendo alrededor de 8 preguntas por cada tipo de respuesta. Profesor tutor Álvaro. Profe, ¿me puedes colaborar, si puedes, con esta análisis de relación?
No sé si te doy mando para yo después terminar. O si no se te hace, si no se te da, dale, yo puedo continuar. Sí, Marta, el examen va a ser fácil. Porque simplemente es un repaso de lo que ya hemos visto. Este de acá. Bueno, ojo, la evaluación se abre el sábado en la madrugada y se cierra el domingo en la noche, dentro de 8 días, el 12 y el 13. Ténganlo muy en cuenta, por favor. A ver, Rochi iba a preguntar algo. Recuerdo nuevamente, tiempo de la evaluación 2 horas, perdón. Si se pasan un segundo o un minuto, de las 2 horas permitidas, el sistema se cierra y no se envía nada y por tanto se califica como 0. Tengan muy en cuenta esas 2 horas. Yo creo que es un tiempo prudente para realizar las 25 preguntas, ¿cierto? Porque dado que es un repaso de la unidad 1 y la unidad 2. Las leyes de inferencia, obviamente hay que tener muy claro lo de las tablas de verdad y todo eso, muy importante. Listo, entonces vamos para la última. Que es análisis de relación. Sí, esta materia es habilitable. Les recuerdo, se abre el sábado en la madrugada y se cierra el domingo a las 11:55. Listo. ¿Cómo así, Roche? Y cierra el domingo a las 11:55. Tengan muy claro eso. La posttarea tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Ojo, eso ya se dijo al inicio. ¿Listo? Ese PDF se compartió al inicio. Se compartió en mi inicio. Igual está en el entorno de aprendizaje. Ahí hay un PDF de leyes de inferencia. Bueno, Rochi, no sé, pero para esa no hay reconocimiento facial, de momento. Listo. Bueno, entonces, pasamos a la parte de análisis de relación. Entonces, recuerden que para el análisis de relación vamos a tener un tipo de preguntas que están compuestas
de dos proposiciones. Vamos a tener, la primera va a ser una afirmación y la segunda va a ser una razón, o sea, una posible conclusión de la afirmación anterior. Entonces, ¿cómo van a saber dónde empieza una y dónde comienza la otra? ¿Dónde termina una y comienza la otra? Porque van a estar enlazadas por una palabra, por la palabra ¿por qué? Entonces, la idea es mirar si hay relación entre la afirmación, ¿cierto? La afirmación inicial y la razón, ¿cierto? O sea, la posible validación de la afirmación, ¿cierto? Entonces, todo esto va a ser el enunciado. Afirmación, una razón, y va a ser de una única opción, ¿cierto? Y simplemente va a tener estos dos enunciados. Dice, un posible enunciado es, para la primera opción, dice, la afirmación y la razón son verdaderas. ¿Cierto? Y la razón es una explicación correcta de la afirmación. B. La afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. C. La afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. O D. La afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Ustedes simplemente lo que van es como primero evaluar si tiene sentido, ¿cierto? Si la conclusión está, tenemos una conclusión enlazada para la afirmación inicial o no. Y tienen que mirar si lo que se dice es verdad o falsedad. No se logra ver nada. ¿Sí? No, el cuestionario solo tiene un intento. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces miren que aquí tenemos un ejemplo. Mira, dice. Ese es el siguiente argumento. Si tomas una olla caliente con tus manos descubiertas, entonces tus manos sufrirán graves quemaduras. La gravedad de las quemaduras dependerán del tiempo que mantengas tus manos sobre la olla caliente. Punto y seguido. Y bueno, aquí faltó especificar que aquí viene la palabra por qué. ¿Cierto? Pero en ese punto y seguido se sobreentiende que viene la palabra por qué. Pero igual, sus preguntas van a tener la palabra por qué. Aquí vendría la palabra por qué. Dice, porque tus manos se quemarán. Bueno, aquí es porque colocar la palabra por qué aquí no le da tanto sentido. Bueno. Entonces, bueno, sí, aquí está el por qué. Tus manos se quemarán porque las células de tu piel son muy sensibles a temperaturas extremas. ¿Cierto? Entonces, tus manos se quemarán porque las células de tu piel son muy sensibles a temperaturas extremas. Entonces, miren que hasta el punto y seguido es la primera afirmación. En el siguiente, después del punto y seguido, está la razón, ¿cierto? Entonces, obviamente, a partir de nuestra experiencia, sabemos que lo primero es verdad, ¿cierto? Lo primero sería verdad, ¿cierto? A partir de nuestra experiencia. Y lo segundo también es verdad, porque es cierto que las células de nuestra piel son muy sensibles a temperaturas extremas, ya sean muy calientes o muy frías, ¿cierto? Entonces, ya simplemente lo que ustedes tienen que hacer es analizar, decir, lo que está después del por qué es una explicación de lo que se dijo inicialmente, ¿cierto? Entonces, pareciera que sí, ¿cierto?
Profe. Profe Álvaro. Sí, yo lo escucho, sí. ¿Me puede compartir el micrófono? Sí, ahí estás hablando, profe. Igual tú lo puedes deshabilitar. Listo, listo. Ujú. Entonces, a ver, entonces, ¿sí me escuchan, no? ¿Me confirman por el chat? Sí, ¿no? Entonces, se presenta el siguiente argumento. Dice, si colocas o si tomas una olla caliente con tus manos descubiertas, entonces tus manos sufrirán graves quemaduras. La gravedad de las quemaduras dependerá del tiempo en que mantengas tus manos sobre la olla caliente. Tus manos se quemarán porque las células de tu piel son muy sensibles a las temperaturas extremas. Entonces, aquí, como decíamos, es un análisis... Profe, qué pena. Creo que la conexión no está tan bien, ¿cierto? Y se escucha como muy entrecortado. Entonces, yo continúo, no te preocupes, ¿listo? Dale, Listo. te preocupes, Bueno, ok. profe. Tranquilo. Ok. Vale. Listo, entonces, a ver, continuamos. Entonces, ese es el argumento, ¿cierto? Lo que había dicho el profe, primer argumento, y parece ser de que obviamente la razón, lo que tenemos después del por qué, es una explicación de lo que tenemos anteriormente. Entonces, por acá dice, selecciona uno. La afirmación y la razón son verdaderas. Y la razón es una explicación correcta de la afirmación, ¿cierto? La afirmación es falsa. La afirmación es lo último, ¿cierto? Bueno, la primera, perdón. La afirmación es lo inicial. La afirmación es falsa. No, verdad, de que si tú tocas la olla, te vas a quemar, ¿cierto? Las manos van a sufrir quemaduras. Entonces, descarto la B. La afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa, ¿no? Porque obviamente las células de nuestra piel son muy sensibles a temperaturas extremas. Y la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación de la afirmación. Obviamente, la razón sí es una explicación a lo que se dijo inicialmente. Entonces, simplemente como por descartar las demás también, ¿cierto? Porque ya sabiendo que es la A, simplemente doy clic sobre la A. ¿Cierto? Y esa sería nuestra respuesta. Entonces tenemos acá otra, que dice, la lógica matemática es una asignatura transversal a todas las disciplinas del conocimiento, teniendo en cuenta que nos comunicamos con las personas a través de argumentos y a la vez estos pueden estar compuestos por proposiciones verdaderas o falsas. Eso es verdad. ¿Por qué? Que es que todos los días uno está utilizando proposiciones o leyes de inferencia, ¿cierto? Entonces es, por ejemplo, un segundo, por favor. Sí, no hemos terminado. Mira, ese punto y seguido que está acá quiere decir que esta sería la primera afirmación. Ojo, yo como malito para esto y no sé. Bueno, acá. Comienza aquí y termina acá. Entonces, bueno, les comentaba que uno todos los días está utilizando estas leyes de inferencia. Por ejemplo, cuando uno dice, si es 31 de diciembre, entonces estaré cumpliendo años. Entonces, en efecto, es 31 de diciembre. Conclusión, estaré cumpliendo años, ¿cierto? Entonces, mire que todo el tiempo uno está utilizando todo eso. Bueno, entonces la afirmación inicia aquí y va hasta este punto y seguido. Entonces dice, un profesional que aprobó lógica matemática para ser elegido a un cargo público
recurre a las proposiciones y les argumenta a sus electores que les solucionará el problema de vivienda. Mas nunca mencionó en sus proposiciones los criterios o condiciones mínimas que debían reunir para obtener vivienda. ¿Cierto? Entonces, mira que el profesional dice, no, le argumenta a sus electores que le va a dar vivienda, pero ese argumento tiene que venir bajo ciertas condiciones, ¿cierto? ¿Cómo así? Se deben de presentar ciertas condiciones para que una persona pueda obtener vivienda, ¿cierto? Entonces, si ustedes analizan, simplemente eso no tiene sentido, porque dice, un profesional que aprobó lógica matemática para ser elegido en un cargo público recurre a las proposiciones y les argumenta a sus electores que les solucionará el problema de vivienda. Entonces, mira que esa parte aquí es muy importante. Les argumenta. Y uno argumenta, ¿cierto? La lógica es muy importante por lo que viene de acá de argumentos. Esos argumentos crean ciertas conclusiones. Entonces mira lo que dice acá. Más nunca mencionó en sus proposiciones los criterios o condiciones mínimas que deberían de reunir. Entonces, obviamente, la primera parte es verdad. La primera parte es verdad. Pero esta parte aquí no tiene sentido. Porque si les está argumentando es porque les debe dar condiciones mínimas que ellos deben de cumplir para obtener vivienda. ¿Está claro? Entonces, simplemente me vengo acá, en las posibles opciones. Bueno. Me voy a borrar. Entonces dice la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es la explicación de la afirmación. Bueno, tenemos esas preguntas. Con base al análisis que hicimos anteriormente, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Ojo, afirmación es lo que está antes del punto y seguido, o antes del por qué. Razón es lo que está después del punto y seguido, o el por qué. Entonces, bueno, aquí me equivoqué. Pero en subrayar está acá, pero aquí sería la C, ¿cierto? Bueno, porque la razón simplemente es algo falso, porque es que si dice que está dando argumentos, esos argumentos tienen que ir con un mínimo de condiciones. Si acá fue que me equivoqué en subrayar el cuadro C. Un error de digitación acá. Listo. Es la C. La primera es verdadera, pero la segunda simplemente no tiene sentido. Sí, pues es que simplemente se les da una afirmación y una razón, y ustedes tienen que ver si van de la mano o no. Puede que tenga una afirmación que algo sea verdadero y otra afirmación que sea verdadero, pero no tengan una conexión entre sí. ¿Cierto? Por ejemplo, si me voy acá, si tomas tus manos con una olla caliente, con tus manos descubiertas, entonces tus manos sufrirán graves quemaduras. La gravedad de las quemaduras dependerán del tiempo en que mantengas tus manos sobre la olla caliente. Y la otra,
porque tus manos son muy bonitas y deben tener, debes hidratarla todos los días para que no sufran resequedad y así no puedas sufrir cáncer de piel. Entonces la razón es algo que es verdad, lo primero es verdad, pero no tienen relación entre sí, ¿cierto? Es en ese sentido. Bueno, entonces, acá otra. Le dan un argumento en lenguaje simbólico y rápidamente se desea conocer si ese argumento es válido. Por tanto, decide utilizar un simulador de Truth Table, porque es una forma rápida de comprobar la validez del argumento. Entonces, ¿qué piensan acá? Ese Truth Table es como el simulador de lógica de la UNAM. Ah, bueno. Ahí quedan. A ver, muchos dicen que es la A. Yo quedo corchado. Pues yo también pienso que es la A. ¿Cierto? Porque por medio de un simulador simplemente es una manera fácil, rápida de comprobar la validez del argumento. Y recuerden que si en una tabla de verdad todo me da verdadero, es una tautología. Y una tautología es simplemente una ley de inferencia, un argumento. Vamos a ver. En efecto, muy bien. Tenía mucho más razón que el profesor. Entonces, vean. No está complicado, ¿eh? Saben más que yo. Listo. No sé si tengan preguntas o dudas con respecto a todo esto. De momento. ¿Todo claro? Entonces, a ver, ya dado que está explicado esta parte del tipo de preguntas que van a aparecer, no hay asistencia. Vamos a hacer un repaso, un pequeño repaso, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta, bueno, dado que hace poquito fueron las sustentaciones y he visto algunas confusiones que pueden tener ustedes, entonces sí sería bueno como hacer un repasito un poquito de conjuntos. ¿Listo? Listo, entonces, a ver, la actividad tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Vale.
y hay 25 preguntas. Listo, el peso evaluativo de cada pregunta es de 5 puntos. Bueno, entonces, a ver, vámonos acá. A muchos les dio mucha dificultad tanto lo que fue el punto 1 como lo que fue el punto 2. Perdón, el punto 3 y el punto 4. Bueno, y el 2. El 2 iba de la mano de los otros. Entonces, a ver. Entonces uno puede decir, a ver. Se está realizando un torneo de fútbol. Femenino. Bueno, se puede dejar aquí. Dado que no hay suficientes jugadoras, el reglamento permite a varias jugadoras, permite inscribirse a varios equipos. Entonces, tenemos los equipos de los equipos Alcobendas, Buenos Aires, y Colón. Se tiene la siguiente información. Con base a una encuesta. La siguiente información con base a una encuesta realizada a un pequeño grupo de jugadores. No fueron todas. La información fueron de esos tres, con respecto a esos tres equipos, y fue con base a esas jugadoras. Entonces, la información fue la siguiente. 5
jugadoras participan en los 3 equipos. Tres jugadoras solo participan en Alcobendas y Colón. Colón. 7 jugadoras participan en Alcobendas y Buenos Aires. 4 jugadoras participan en Buenos Aires y Colón. 8 jugadoras participan solamente en Alcobendas. 15 jugadoras participan en Colón. Y 22 jugadoras participan en Buenos Aires. Listo. Entonces esas son las informaciones que se tienen. Entonces tengan en cuenta por si les llega a salir un punto de este tipo, entonces simplemente representen el diagrama de esta manera. Vale. Y ojo, siempre se inicia por el centro. Por el centro. Entonces, me voy y veo la información. Dice, 5 jugadoras participan en los 3 equipos, entonces por eso va el 5, que es donde se traslapan los 3 círculos. Listo, está bien. Ahora, ya tengo esta información acá. Ahora, 3 jugadoras solo participan en Alcobendas y Colón. Tres jugadoras, Alcobendas y Colón. Entonces, ¿dónde coloco ese 3? ¿O tendrá sentido colocar el 3 acá? Porque mira que esto es Alcobendas y Colón. Encima del 5. A ver, ¿qué opinan? Cuando se da esta información. 3 jugadoras solo participan en Alcobendas y Colón. Entonces, ojo, esa palabra es supremamente importante. La palabra solo. Ojo, es muy importante. O sea, solo participan en Alcobendas y Colón. Aquí voy a colocar el 3. O sea, solo Alcobendas y Colón. O sea, esta región es solamente la región de Alcobendas y Colón. Ojo, cuando les digan la palabra y se refiere a intersección. Tengamos muy en cuenta eso. Entonces, ahí va el 3. Ahora, me voy acá. 7 jugadoras participan en Alcobenda y Buenos Aires. 7. Alcobenda y Buenos Aires. Entonces, coloco el 7 acá. Sí. No, muy mal. No debo colocar el 7. Y es algo muy importante. Debo colocar 2. ¿Por qué? Porque Alcobendas y Buenos Aires es todo esto, vean.
Alcobendas y Buenos Aires. Es toda la región de azul. Entonces, como ya llevo 5 en la región de azul, arriba del 5 debo colocar un 2 para que en toda la región de Alcobendas y Buenos Aires se tenga 7 personas. Entonces mira que es muy importante esto que dice acá. 7 jugadoras participan en Alcobendas y Buenos Aires. Cosa muy distinta a lo que decía anteriormente, donde se limitaban con esa palabra solo. Entonces miren que es muy importante eso, solo. 3 jugadoras solo participan en Alcobendas y Colón. Y acá, miren que en ningún momento está la palabra solo. Entonces, es por eso que debo tener en cuenta para la resta. ¿Está claro? Ahora, dice, 4 jugadoras participan en Buenos Aires y Colón. 4. Entonces, aquí sí debo colocar el 4. Ojo, el 4, por lo que dice aquí. A ver. Bueno, eso no tiene, disculpen. Pensé que le había colocado el solo, pero bueno, dejémoslo aquí el 6. 6 jugadores participan en Buenos Aires y Colón. Me disculpo. Entonces, acá debo colocar el 1. Mira que no tenía sentido decir que hay 4 personas. No tenía sentido porque quiere decir que aquí en Buenos Aires y Colón hay 4 personas. Pero eso es falso porque es que ya llevo 5. Entonces no tenía lógica porque es que ya llevaba 5. Y después me dicen que aquí hay 4, entonces no. Pensé que había colocado el solo. Entonces, ya lo organicé por un 6, aquí coloco el 1, para que en esta intersección sí se coloque, si tengamos un 6. Si me hubiesen dicho solamente Buenos Aires o Colón, simplemente colocaba, en vez del 1, colocaba el 6. Llevo 5, entonces coloco lo que me hace falta para completar. Ahora, dice, 8 jugadoras participan solamente en Alcobendas. Entonces mira que esta región es solamente Alcobendas. Solamente. Porque no coincide con nada de Buenos Aires ni con nada de Colón. Porque mira que esta es la frontera. Hasta aquí, esta es la frontera de Buenos Aires y esta es la frontera de Colón. Entonces, aquí coloco el 8. Ahora, 15 jugadoras participan en Colón. 15. Ojo, y mira que no me está diciendo solo Colón. Entonces, 15 jugadoras participan en Colón. Entonces, mira, en Colón, ¿cuántas llevo? Llevo 3, más 5, más 1. Llevo 9 personas. O sea que debería colocar 6 para que en todo el círculo de Colón se tenga 15 personas. Entonces, miren que es muy importante la palabra solo. Es supremamente importante. Si hubiesen dicho solo Colón, en vez del 6 coloco el 15, pero me están diciendo Colón. Y cuando me dicen Colón es considerar todo lo del círculo de Colón. Claro. Ahora, 22 jugadoras participan en Buenos Aires. 22. Entonces dicen, si me hubiesen dicho solo Buenos Aires, sí coloco el 22. En tanto, no. O sea que como son 22 y llevo 8, acá debería de colocar 14. Listo. Y ya. Y como no tengo información de las otras, solo fueron de los otros, por acá tendría 0. Entonces, a ver. Primera pregunta. Primera pregunta.
¿Cuántas jugadoras participan en Alcobendas pero no en Colombia? A ver, ¿cuántas jugadoras participan en Alcobendas, pero no Colombia? Entonces me voy, entonces me voy, pues no me voy de la web, me voy para acá, para el diagrama. Entonces primero lo que digo, ¿cuántas jugadoras participan en Alcobendas? Esas son todas las jugadoras que participan en Alcobendas. Pero, mira lo que sigue en lo siguiente. Pero ojo, no considere las jugadoras de Colón. Las jugadoras de Colón, miren que, no es que voy a decir, no considere estas jugadoras de acá, no. No considere las jugadoras de Colón. Aquí quiere decir es que no considere, dentro de todo lo que está de Alcobendas, no considere lo que coincide con Colón. Entonces, quito estas. Y solo me queda esta parte de acá. Miren que eso es una diferencia. Los elementos que están en A, pero no en C. Eso es lo que dice esta pregunta. Y los elementos que están en A y no en C es 8. Entonces la respuesta es 8. Perdón, 10. Perdón, 10. Que es este 8 y este 2 de acá. ¿Está claro? A diferencia C. Pues a ver, otra pregunta. No se le puede ocurrir acá. ¿Cuántas jugadoras participan en Buenos Aires o en Colón? Entonces, miren. En las sustentaciones que yo tuve, muchas personas me pudieron haber dicho así. Ah, profe, 14 y 6, 20. 14 o 6, 20. Otras me han dicho, sumo el 2, el 14, el 5 y el 1. Esto me da 22. Me han dicho, profe, 22 o 15. 22 o 15. Muchos, a ver, se venían acá y me decían 6. Y esas respuestas, las que he dado ahí, todas son incorrectas. ¿Por qué? Porque hay que saber algo, y es muy importante que lo sepan. Cuando les aparece esta O indica unión. Y cuando le dicen participan en Buenos Aires o Colón, simplemente ustedes buscan el círculo de Buenos Aires unido con el círculo de Colón. Entonces, el círculo de Buenos Aires unido con el de Colón sería toda esta región de acá. Buenos Aires o Colón sería toda esta región de acá. Y simplemente, cuando identifico esa unión, lo que hago, cuando identifico esa región, lo que hago es sumar los elementos. Pero es que alguien me pudo haber dicho, pero es que estos elementos están en A. Y uno dice,
¿Y qué? A mí no me han restringido nada sobre los elementos de A, simplemente me dijeron Buenos Aires o Colón. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, aquí sumo 2, 14, 5 y 1, a ver, 22 y 9, 31. Entonces la respuesta es 31. Cosa muy distinta a esta que tenemos acá. ¿Cuántas personas participan solamente en Buenos Aires o en Colón? ¿Qué diferencia hay entre esas dos preguntas? La que acabamos de resolver atrás y esa nueva que yo propongo acá. ¿En qué se diferencian esas dos preguntas? En la palabra solamente. Mira que esto es lo que hace la diferencia. ¿Cuántas jugadoras participan solamente en Buenos Aires o Colón? Entonces, cuando digo solamente, ahí sí no debo considerar estos elementos. Sigo considerando la unión porque sigue la palabra o. Entonces, solamente Buenos Aires o Colón es esta región de acá. Esta es la parte, mira como que solamente la unión de Buenos Aires con Colón. Solamente. O sea, no incluya los de A. Cuando digo solamente o únicamente, la palabra únicamente, me está diciendo que vea, no incluye a los de A. Creo que a veces en vez de solamente, la palabra únicamente también se puede utilizar. Entonces, aquí la respuesta sería 21. Ahí está como implícitamente decir, las jugadoras que participan en Buenos Aires o Colón, pero no Alcobendas. Es la misma pregunta. ¿Cuántas jugadoras participan en solamente Buenos Aires? Esto aquí está. Suena muy feo. Participan solamente en Buenos Aires o Colón. Entonces, es muy importante. Y miren que esta otra pregunta, para que simplemente, miren que son cosas muy importantes. Y es, por ejemplo, esta. ¿Cuántas jugadoras participan solamente en Alcobendas o solamente en Colón? A ver, ahí, ¿cuál podría ser la respuesta? Ah, bueno, acá la respuesta era 21. Piensen un momentico y ya regreso.
A ver, 17, 14. Entonces, miren, acá, miren que acá es solamente Alcobendas. Esto es solamente Alcobendas. O solamente Colón. Entonces, mira que es la unión de solamente Alcobendas con solamente Colón, por lo que está diciendo acá. Solamente Alcobendas con solamente Colón. Entonces, la respuesta sería 14. Pueden también, en vez de colocarles preguntas así, simplemente les pueden decir esto. Ojo, esa no sería una diferencia simétrica entre A y C, porque es que la diferencia simétrica entre A y C es lo que está en A, pero no en C, y lo que está en C, pero no en A. O, bueno, perdón, lo que está en A, pero no en C, o lo que está en C, pero no en A. No es una diferencia simétrica como tal. Sí, Wilson. No es una diferencia simétrica como tal, es parecido, porque es que estamos dejando el 2 y el 1 aparte. Bueno, entonces me pueden decir cuántos elementos tiene eso. Otra pregunta, que en vez de una pregunta así como más aplicativa, te pueden decir, ¿cuántos elementos hay en B inter C complemento? Entonces simplemente yo me voy y identifico la región B inter C. La región B inter C es esta de aquí. Pero ojo, no me van a decir, la respuesta es 6. No, no van a hacer eso. Entonces, lo que hacen es, cuando identifiquen B inter C, simplemente esta operación de acá es el complemento de B inter C. Es decir, todo lo que está por fuera de esa región que ya identifiqué. Ojo, todo sin excepción. Este y este de acá, aunque no cuenta nada, pero si fuera un valor positivo, contara. Entonces esto es 8, 2, 14, más 6, 30 y 3, 33, más el 0, pues 33. La respuesta es 33. Entonces, para esta parte, porque es un complemento por el exponente que tenemos acá, ese superíndice. Evelyn, bueno, ojo, es muy importante, mira hacia acá, identifico esta región de aquí. O sea, B inter C es lo que coincide Buenos Aires con Colón. Entonces, pero no te están diciendo que calcules esto. No, te dice, calcula el complemento de Buenos Aires con Colón. El complemento es todo lo que está por fuera. O sea, es todo lo que le hace falta a esa intersección para ser igual al conjunto universal, al conjunto U. Todo lo que le hace falta para ser igual a U es le falta este valor, le falta este valor, le falta este valor, o esa región y esta región de acá. Entonces le faltan 33 elementos para obtener todos los elementos del conjunto universal. ¿Vale? Entonces, no, después de aquí tenemos que sacar, se sacan muchas preguntas, a ver. Aquí.
Pueden decir, esta son las mismas regiones. Son las mismas regiones. Entonces, bueno, ya sabemos que acá, aquí, esta región de aquí contenía el 8, el 2, contenía 14 personas, 3 personas, 6 personas y bueno, la persona del 0, aunque no cuento. ¿Cierto? Que la suma de eso me daba 33. Entonces me voy para acá. Entonces acá me voy individualmente. Calculo el complemento de B. ¿Quién es el complemento de B? Entonces nuevamente me voy para B. Identifico que B es todo esto. El complemento de B es todo lo que le hace falta a B para ser igual a U. Es 8, 3, 8, 3, 6 y el 0. ¿Cierto? Entonces es la región donde está el 8, la región donde está el 3, la región donde está el 6 y la región donde está el 0. La puedo dejar pintada. Vamos a dejarla pintada. Aquí. Y ahora, por otro lado, calculo el complemento de C. Es todo lo que está por fuera de C. Lo voy a colocar de... Entonces, todo lo que está por fuera de C. El círculo C, identifico C, y es todo lo que está por fuera de C. O sea, la región donde está el 8, el 2, el 14 y el 0. Es todo lo que está por fuera de C. Todo lo que está por fuera de C. Entonces, aquí sería la intersección, donde coincide todo lo que está por fuera de B y todo lo que está por fuera, con todo lo que está por fuera de C. Entonces, a ver, ¿dónde coincide lo negro con lo verde? Lo negro con lo verde, a ver, si no me... coinciden en el 8. Aquí en esta región no hay nada de negro. Aquí no hay nada de verde. Ya, cierto. Vamos a... O sea, que solo es el 8 y el 0. Es donde coincide lo negro con lo verde, está claro. Entonces, ya habiendo identificado eso, esto es el 8 con el 0. Entonces uno dice, esas dos regiones son la misma. No son la misma porque el complemento de B interceptado con el complemento de C solamente se encuentran en el 8 y en el 0. Más que B interceptado C, complemento, son las regiones donde está el 8, el 2, el 14, el 3, el 6 y el 0. Entonces no es lo mismo. Entonces son preguntas que pueden salir de ahí. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos elementos hay en B triangulito C? No, el 14, el 2. Mira que el 2 está por fuera de C, pero estaba dentro de B y era
Las regiones donde coinciden lo que está por fuera de B y lo que está por fuera de C. Y lo que está por fuera de C. O sea, lo que está por fuera de B y C es todo esto. Es donde coincide el complemento de B con el complemento de C. A ver, yo tengo que estar acá. B triangulito C. Entonces, eso es lo que es diferencia simétrica. Entonces, tengan en cuenta eso para que no se les olvide. Son los elementos que están en B, pero no están en C. ¿Cuáles elementos serían esos? Los elementos que están en B, pero no en C. ¿Qué elementos serían esos? No, espera un momentito. ¿Cuáles son los elementos que están en B, pero no están en C? Vamos. El 14 y el 2 son los elementos que están en B, pero no en C. Unido con los elementos que están en C, pero no en B. ¿Qué elementos están en C, pero no en B? El 3 y el 6. Eso es lo que es la diferencia simétrica. Como dos medias lunas que nos están tocando. O sea, los elementos que hay aquí serían, la cantidad de elementos que hay es el 2, cantidad de jugadoras, 16, y 9, 23. Sí, de 25. Listo, no sé, en la parte de lógica, ¿qué pregunta tendrán? Bueno, tienen que repasar lo que es diferencia, No se los olvide, uniones, intersecciones. Y diferencia simétrica. Como lo único que deben tener en cuenta. Y conjuntos por extensión y comprensión. Puede que les digan los elementos por comprensión y les den en posibles respuestas los elementos por extensión, citándolos cada uno. Entonces, deben tener muy en cuenta todo eso. La I es para intersecciones, la O es para uniones. Y cuando digan, pero no, es diferencia. O tengan muy en cuenta que la diferencia, por ejemplo, muchos cometieron ese error, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos elementos tienen B diferencia C? Entonces venían y colocaban 14 más 2 más 5 más 1. Y le restaban el 3, el 6, el 1 y el 5. No, eso está mal. Esto de entrada está malo y no lo hagan. Lo que tienen que hacer es primero identificar quién es la región. O sea, son los elementos que están en B y no en C. Los elementos que están en B y no en C es el 2 y el 14. Por acá, esta respuesta me da 16. Pero miren que si hacen este resultado de acá, esto es 16 más 6, 22. Menos 9 y 6, 15. Y esto me da 7. Ojo, y está mal porque es que yo no tengo la necesidad de restar
esos números de acá. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Vale. Bueno, en la parte de la unidad 1, tengan en cuenta las leyes de inferencia, tengan en cuenta lo que es una implicación, la disyunción, que es la O, la I, que es la conjunción, cosas de pasar del lenguaje lógico al lenguaje natural y del lenguaje natural al lenguaje lógico, todo eso. Listo. No sé si tengan preguntas o dudas. Pero la O es para uniones y la I es para intersecciones. O para uniones y para intersecciones. Y ya en la parte de lógica, O es disyunción y es intersección. No, no hay que llenar asistencia, ¿vale? Para la parte de leyes de inferencia, pueden mirar los videos que se dieron en la tarea 1 o a veces se comparte un PDF de leyes de inferencia, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces, no siendo más, les doy las gracias por asistir a esta última web conference, la última de 2 sesiones. La otra sesión es el próximo 10, para que lo tengan en cuenta. Listo, que tengan un feliz resto de tarde. La otra sesión sí es lo mismo. No sé qué tutor estará al frente de la otra sesión. Sí, ya ha acabado de terminar la web. No, no había asistencia.
Sí, eso es todo, Vanessa. Ya el tiempo va a culminar. Sí, ya hemos concluido. Un saludo a todos.